Buenas noches, profesor Antonio Duarte. El día de hoy le voy a hablar sobre la teoría celular. La teoría celular cumple un papel fundamental en el mundo moderno. Es gracias a los múltiples aportes e invenciones que surgieron a partir de esta que muchos de los inventos de hoy en día se han podido concretar. Esta teoría iniciaría con la invención del microscopio óptico a manos del inglés Robert Hooke en el año de 1665, quien en la búsqueda de métodos mediante los cuales pudiera estudiar las células más a fondo, terminó creando uno de los dispositivos cuya repercusión tendría consecuencias positivas hoy en día. Gracias a esta invención, el científico pudo determinar la existencia de las células eucariotas, coronándose así como el descubridor de estas. Años más tarde, siguiendo con la base fundamentada de la misma teoría, el neerlandés Anton van Leeuwenhoek, quien es considerado el padre de la microbiología, empezaría a investigar las células mediante el uso de microscopios de su propia autoría. En una de sus investigaciones, lograría visualizar bacterias y protozoarios, descubriendo así a las células procariotas y el reino protista. El descubrimiento de ambos tipos de células representarían un gran cambio en la visión que se tenía acerca de esta generación espontánea, puesto que se puede determinar que la célula era aquel organismo que conformaba a los demás, coronándose como la unidad fundamental de la vida. A raíz de estos descubrimientos también surgieron muchos más postulados, los cuales apoyaban directamente a la teoría celular. Entre ellos tenemos el tejido como un conjunto de células a cargo del francés Xavier Bichat, la demostración de que la vida no se genera espontáneamente a cargo del Louis Pasteur, entre otros. De esta manera es como podemos ver que la teoría celular es el conjunto de argumentos y postulados de los cuales se encargan de respaldar el fundamento de que la célula es el organismo fundamental de la vida. Durante el periodo de estructuración de la teoría celular, también salieron argumentos que mencionaban que la célula era un organismo complejo capaz de cumplir funciones especializadas y especiales. Estos postulados salieron a raíz del descubrimiento de organelos y ADN, componentes claves que ayudaron a determinar la independencia de la célula como ADN. Muchos de estos organelos fueron descubiertos durante la teoría celular, pero eso no quería decir que todas las células los poseen. Como principal prueba de esto tenemos el hecho de que hay organelos especiales en las células vegetales que las animales no poseen, tales como los cloroplastos o las vacuolas. Como ya mencioné, cada organelo se encarga de suplir una función principal dentro de la célula, y a continuación voy a explicar cada función de manera detallada y concisa. Núcleo. Contiene la información genética y controla las actividades celulares. Mitocondrias. Generan energía para la célula a través de la respiración celular. Ribosomas. Sintetizan las proteínas en la célula. Aparato de Golgi. Procesa, empaca y distribuye proteínas y lípidos. Retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático. Sintetiza y transporta proteínas y lípidos. Lisosomas. Contiene enzimas digestivos para degradar desechos celulares. Cloroplastos. Realizan la fotosíntesis en las células vegetales. Vacuolas. Almacenan aguas, nutrientes y desechos de la célula. Membrana celular. Regula el paso de sustancias dentro y fuera de la célula. Citoplasma. Medio donde se encuentran los organelos celulares y ocurren diferentes reacciones químicas celulares. Pili. Permite transmitir el material genético a otras bacterias. Cilios. Mueven el líquido que rodea la célula. Flagelos. Propulsores que infieren en el movimiento. Retículo endoplasmático liso. Sintetiza el calcio y perixisomas metaboliza el H2O2. Estos organelos expuestos no necesariamente se encuentran en todos los tipos de células. Estos dependen de la célula, a las cuales las podemos encontrar clasificadas de diferentes maneras. Células animales. Son células eucariotas que se encuentran en los animales. Tienen un núcleo definido y organelos especializados, como mitocondrias y lisosomas. No tienen una pared celular rígida y pueden moverse de forma independiente. Células vegetales. Son células eucariotas que se encuentran en las plantas.
tienen un núcleo definido y organelos especializados como cloroplastos para la fotosíntesis. Además, tienen una pared celular rígida, compuesta principalmente de celulosa. Células procariotas son células sin núcleo definido. Estas células se encuentran en bacterias y arqueas. No tienen organelos membranosos, como mitocondrias o retículo endoplasmático. Su material genético se encuentra en una región llamada nucleoide. Células protistas son células eucariotas que se encuentran en el reino protista. Tienen un núcleo definido y pueden ser unicelulares o multicelulares. Algunos ejemplos de protistas son las algas unicelulares y los protozoos. Células eucariotas son células que tienen un núcleo definido y organelos membranosos. Pueden ser animales, vegetales, protistas u hongos. Células fúngicas son células eucariotas que se encuentran en los hongos, tienen un núcleo definido y organelos membranosos. Además, poseen una pared celular compuesta de quitina. Los hongos pueden ser unicelulares, como las levaduras, o multicelulares, como los mohos o los champiñones. Células archeas. Las células archea son microorganismos unicelulares que se encuentran en diversos hábitats extremos, como ambientes acuáticos salinos, fuentes hidrotermales y suelos saturados de sal. Se caracterizan por tener una membrana plasmática compuesta principalmente por lípidos de cadena ramificada, lo cual es principalmente por lípidos de cadena ramificada, lo cual les proporciona una mayor resistencia a condiciones adversas. Además, su pared celular no contiene peptidoglicano, a diferencia de las bacterias y algunos tipos de archea. Algunos tipos de archeas poseen una capa adicional llamada teca, que ofrece protección adicional. Una vez explicados los tipos de células existentes, voy a proceder con la explicación de los casos e innovaciones, las cuales han hecho uso y se han basado en la teoría celular para poder crearse. La microscopía de fluorescencia utiliza fluorocromos para marcar y visualizar componentes específicos dentro de las células. Ha sido fundamental en la investigación en biología celular y molecular. La microscopía confocal permite obtener imágenes tridimensionales de células y tejidos con mayor claridad y resolución, mejorando la comprensión de su estructura y función. El cultivo celular, en condiciones controladas, ha permitido estudiar el comportamiento y funciones de las células fuera del organismo. La PCR y la consecuencia del ADN son herramientas cruciales en la biología molecular para comprender la genética celular. La citometría de flujo se utiliza para analizar y clasificar células según sus propiedades físicas y químicas. La microscopía de fuerza atómica permite estudiar las propiedades físicas de las células a nivel nanométrico. El cultivo tridimensional ha mejorado la relevancia fisiológica de los experimentos in vitro al recrear ambientes tridimensionales más similares a los tejidos vivos. La microscopía de superresolución permite obtener imágenes con una resolución más alta, lo que ha llevado a una comprensión más detallada de las estructuras celulares. La tecnología SRISPR ha revolucionado la capacidad de modificar genes específicos en células. La IRM y la TC permiten visualizar tejidos y órganos a nivel microscópico, siendo cruciales en la investigación médica y el diagnóstico clínico. La optogenética permite controlar la actividad celular mediante la exposición a la luz. La FLIM provee información sobre las interacciones moleculares y la dinámica celular en tiempo real. Los sistemas de cultivo de órganos en chip imitan la fisiología de órganos específicos y permiten estudiar la interacción de células en un ambiente realista. La técnica STED mejora la resolución de las imágenes para observar estructuras celulares a escalas nanométricas. La espectrometría de masas
Se utiliza para identificar y cuantificar moléculas en células, brindando información sobre su composición molecular. Es de esta manera como podemos observar que la incorporación de la teoría celular ha sido fundamental para recrear diferentes cosas dentro del mundo actual. Estas invenciones se han basado en un estudio más exhaustivo de la teoría celular, por lo que han requerido de varios análisis acerca de la naturaleza y estudio de las células, para poder ser ejecutados sin correr riesgo alguno. A continuación, y para finalizar la exposición, citaré algunos de los postulados más importantes con respecto a la teoría celular. La teoría celular comenzó con las observaciones microscópicas de células por parte de Robert Hooke y Anton van Leeuwenhoek, Matthias Sheldon y Theodore Schwann. Propusieron la teoría celular, postulando que las células son la unidad básica de la vida. Rudolf Virchow añadió la idea de que todas las células se originan a partir de células preexistentes. El desarrollo de técnicas de tinción mejoradas permitió a los científicos visualizar estructuras celulares con mayor claridad, el descubrimiento del ADN como material genético y el desarrollo de técnicas de cultivo celular fueron avances cruciales. La secuenciación del genoma humano proporcionó información detallada sobre la composición genética de las células humanas. La tecnología CRISPR revolucionó la edición genética. Los avances en la microscopía de superresolución y técnicas de imagen avanzadas han permitido visualizar estructuras celulares con mayor claridad. Estos avances científicos han sido fundamentales para el desarrollo y confirmación de las teorías celulares. Gracias.